Bienvenidos mis estimados y estimadas de YouTube. Si te ha afectado esta crisis a tal nivel que necesitas una forma sencilla y rápida de dar una clase por medio de WhatsApp, pues has llegado al vídeo correcto. Primero que nada, debes saber que no debes ser un experto en tecnología ni en el uso de redes sociales para crear tu propia clase de manera efectiva. Así que no temas si entras en esta categoría de personas, porque intentaré hacer esta explicación lo más fácil posible para ti. Además, que este vídeo puede servir para profesores, tutores, jefes y cualquier otro ámbito laboral en el que tú estés trabajando. Así que sin más preámbulos, vamos directamente a ello. Bien, una vez que estemos en nuestro celular, encontraremos una interfaz más o menos así. Lo que vamos a hacer es abrir primero que nada la aplicación de WhatsApp y vamos a ir justamente a la parte superior derecha en estos tres puntos de aquí, donde dice más opciones. Daremos un tope ahí y vamos a crear un nuevo grupo. Le damos clic ahí y vamos a añadir todos los participantes que queremos que estén dentro de este grupo. Si eres un docente o profesor, querrás añadir a todos y cada uno de tus estudiantes de tu materia. Entonces empiezas la selección. Si te resulta más complicado escoger estudiante por estudiante, le das a la lupa de aquí y eliges los estudiantes por su nombre para añadirlos de una forma más rápida. Una vez que tengas añadido a tus estudiantes, simplemente le das a la flecha de aquí y continúas. Ahora, te voy a pedir que escribas el asunto del grupo, es decir, del grupo que tú creaste con tus estudiantes. En este caso tú puedes escribir primero A, B, C y también puedes poner lo que es tu asignatura o cátedra, es decir, matemáticas por ejemplo. Entonces una vez ya hayas asignado el nombre al grupo, vas directamente para crearlo. Hago una breve pausa para recordarte que puedes ayudarme muchísimo si dejas tu me gusta en el video, lo compartes y te suscribes al canal para traer más contenido interesante, al igual que me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. Y ya tienes aquí tu grupo. Ahora, ¿qué sucede? Suele ocurrir mucho en un grupo normal de WhatsApp que las personas, o en este caso va a ser los estudiantes, empiezan a escribir mensajes uno tras otro, un mensaje tras otro. Entonces, para tener nosotros el control del chat y del grupo que hemos creado, nos vamos a ir nuevamente a los tres puntos de aquí arriba. Vamos a darle a información del grupo. Entonces, una vez aquí, vamos a irnos a la opción de ajustes del grupo. Y vamos a elegir en editar información del grupo. Entonces, vamos a seleccionar la opción de solo administradores para que los administradores sean las únicas personas que puedan controlar o tener control total del grupo y de los mensajes que se envían. Posteriormente también podemos cambiarla a la opción normal si necesitamos la otra opción. Ahora vamos también a la de enviar mensajes. Para controlar los mensajes de nuestro grupo le damos a solo administradores y OK. Regresamos y en nuestro grupo ya seremos nosotros las únicas personas que controlamos los mensajes y el contenido que se envía al grupo para tener un mejor control del mismo con respecto a nuestros estudiantes. También puede ocurrir que quieras añadir a más estudiantes o que te haya faltado añadir uno en la anterior opción. Así que no te preocupes porque también tienes esa misma opción en los tres puntos, información del grupo, y puedes añadir a más estudiantes. Aquí, añadir participantes. Y eliges a todos los estudiantes que tú quieras añadir por tu cuenta. Si no eres muy experto con la tecnología de WhatsApp o las herramientas,
te voy a dar una breve clase de cómo vas a poder introducir contenido para dar tu clase. Pues verás, aquí tienes una especie de micrófono que en el momento que lo tengas presionado vas a poder enviar un audio para que lo escuchen todos los participantes, integrantes o estudiantes de tu grupo. En la cámara de fotos tú podrás enviar cualquier video o foto a todo tu grupo para que lo vea. Y finalmente en el clip de aquí vas a poder adjuntar cualquier documento que quieras enviar a tu grupo de estudiantes. Tendrás estas dos opciones también, que no te recomiendo usar mucho si tu grupo de estudiantes es muy grande, debido a que se puede saturar las llamadas, va a ser un caos total. Así que si eres un docente, evita usar esto si tienes un grupo demasiado grande. Con ello hemos culminado las opciones básicas de WhatsApp. Ahora, no hace falta que repitas todo este proceso para regresar a tu grupo. Por ejemplo, si tú pones un mensaje como hola, por ejemplo, hola, vas a poder enviarlo tranquilamente, como ya lo dije, regresar y ya tienes en primera opción tu grupo. Le das a abrir y tienes todo lo que has trabajado hasta el momento. Aquí también olvidé mencionar que puedes ingresar a tu galería, cámara, documentos. Es decir, no puedes enviar solamente documentos, sino que tienes todas estas opciones. Lo que te puedo recomendar si quieres dar una clase para tus estudiantes es que tengas un área de trabajo en la que la gente no te pueda molestar o interrumpir, porque se va a escuchar también el sonido de las demás personas y tus estudiantes muy probablemente no entiendan lo que les quieres decir. Así que ten tu propia área donde no haya ruido ni interrupciones. También te puede ocurrir lo siguiente, que es muy importante que domines. Puedes haber añadido a un contacto que no haya sido tu estudiante por error. Para ello vas a venir nuevamente a los 3 puntos, información del grupo, y vas a buscar dónde está la persona que añadiste por error. Una vez le des clic a su icono, a su opción o al contacto, podrás eliminar a la persona del grupo, enviar un mensaje, ver perfil, pero lo que queremos, eliminar, ¿ok? Así que no hay problema si añades a alguien por error. Además, también puede ocurrir que si deshabilitas la opción de mensajes solo para administradores, te empiecen a llegar bastantes mensajes. Entonces, para que no recibas notificaciones en todo momento, simplemente vas a la información del grupo y silencias las notificaciones. Puedes darle por cuánto tiempo quieres, vamos a decir en este caso por 8 horas, y si no quiero la puedo desactivar tranquilamente. Ok, con esto ya hemos terminado lo que es esencial para que domines y hagas tu clase en WhatsApp. Espero que te haya gustado mucho el video. Cuídense y nos vemos hasta la próxima.